Les voy a hablar sobre el personaje de Ray Kroc en la película de Hambre y Poder sobre la comunicación efectiva. Este personaje logra como interpretar o reflejar una comunicación muy efectiva porque sabe convencer, logra que otras personas crean en la expansión de McDonald's. Y esto no sorprende porque prácticamente toda su vida lleva siendo un vendedor, así que va junto con la mano el saber persuadir o convencer o transmitir tal mensaje. Es claro y directo con lo que quiere decir, con lo que quiere vender, con lo que quiere promocionar, en cuyo caso, como por ejemplo lo del McDonald's, convence a los inversionistas, es claro con los objetivos que tiene, es directo, no le da muchas vueltas al mensaje o al propósito que él quiere llegar a dar, persuade constantemente. Esto ya antes mencionado va junto con la mano de ser vendedor, sabe cómo acercarse a las personas, crearles necesidades sin que necesariamente las tengan y de ahí agarrarse para poder lograr su objetivo. Luego seguimos con el lenguaje oral, escrito y corporal. El lenguaje oral tiene tendencia a hablar con seguridad y firmeza y esto provoca como una mayor confianza, o a su contraria parte no desconfían tanto de él porque dice las cosas como si supiera del tema, que sí sabe, o sea, como si fuera experto, si tuviera manejo de tema, de todo. Usa palabras motivadoras, o sea, va de con la mano de tener buen léxico para poder saber en qué momento usar palabras, en qué momento no usar palabras, etcétera. El lenguaje escrito utiliza contratos y acuerdos para formalizar negocios, como es así con los hermanos que empezaron la franquicia de McDonald's. Con este tipo de lenguaje escrito empezó el expandimiento de la franquicia en todo el país a nivel nacional. Luego vamos con el lenguaje corporal. Aquí mantiene una postura firme al momento de hablar frente de audiencias, de personas, del público, incluso de los hermanos. O sea, se mantiene firme, así como positivo, de motivador, refleja confianza. A su manera también se muestra dominante, como si fuera el líder o el jefe. Seguimos con el voz, tono de voz, expresiones faciales y movimiento corporal. En la voz y su tono, su tono es firme, seguro y a veces autoritario. Esto se demuestra cuando habla enfrente de los inversionistas para convencerlos de invertir en McDonald's. Cambia el tono dependiendo de la situación, amigable para conversar o firme cuando quiere imponer decisiones. Las expresiones faciales son muy controladas, sonríe cuando quiere persuadir, se muestra serio en negociaciones importantes como se demostró a lo largo de la película. Y por último, el movimiento corporal se mueve con seguridad, no muestra nerviosismo, se acerca a las personas cuando quiere convencerlas. En este video yo voy a hablar de la comunicación de Ray Kroc, de la película Hambre de Poder. Voy a decir lo que yo creo que sí cumple y en lo que yo creo que no, pues basándome en lo que yo miré en la película. Primero está el proceso de comunicación. Básicamente el emisor, receptor, el mensaje, es cuando alguien dice algo, cuando alguien más escucha, cuando hay una respuesta, un mensaje. En la película, Ray casi siempre es quien habla primero, o sea, el que propone ideas. Por ejemplo, cuando Ray conoce a los hermanos McDonald, él les empieza a decir que su negocio puede crecer muchísimo. Aquí yo creo que sí cumple porque sabe explicar lo que quieren, pero al mismo tiempo yo creo que también le falla porque realmente pues no escucha del todo, ya que aunque los hermanos le dicen que quieren mantener un negocio sencillo, él termina haciendo lo contrario. El- Luego las funciones de la comunicación, esto es para que cuando usamos la comunicación como para convencer, como para dar un mensaje o incluso manipular, Ray usa muchísimo la comunicación pues para convencer. Por ejemplo, cuando habla con los inversionistas, Ray los motiva a abrir más franquicias, pero también pues los manipula porque lo hace solamente porque le conviene a él, porque pues sabe que él había acordado otra cosa con los hermanos, entonces
él ahí ya no está respetando las decisiones de todos. Entonces yo creo que usa ambas, la comunicación efectiva, comunicación para convencer y también combina la manipulación para su conveniencia. En los tipos de comunicación, Ray, en lo personal, pues usa la comunicación efectiva porque todo el tiempo está negociando y hablando con personas. También usa lenguaje corporal, como su postura siempre es segura o su forma de moverse termina convenciendo a los inversionistas y pues a quien le transmite un mensaje pues siempre terminan confiando en él. Entonces yo creo que sí cumple porque sabe expresarse, pero falla, o sea, en lo personal falla porque no crea relaciones sinceras, más bien usa a las personas para lograr lo que quiere. En la comunicación efectiva, que es cuando logras que entiendan y consigan un resultado, Ray sí es muy bueno porque logra expandir el negocio y hace crecer la marca, pero no en lo positivo porque lo hace pensando por encima de otros como los hermanos. Entonces, él logra su objetivo, pero pues los problemas y los conflictos, o sea, se deslinda. En el lenguaje corporal, ya casi para terminar, pues nosotros sabemos que tenemos el escrito, el oral, el corporal. Entonces yo creo que Ray, o sea, aparte de que es muy bueno hablando y de expresar las ideas que se le vienen a la mente, o sea, con seguridad, con confianza, y pues esa manera que tiene de convencerlos a todos, pues le termina siendo efectiva, le da resultados. En lo escrito, aunque no se ve tanto, o sea, no, yo no creo que use tanto ese lenguaje. Yo creo que pues en él puede aplicar cuando usa los contratos o cuando tiene que poner un acuerdo a su favor. Él pues al final logra el objetivo en tanto oral como escrito. Y en lo corporal, pues siempre transmite esa seguridad y ese control. Entonces yo creo que él transmite los tres tipos de lenguaje, que oral, escrito y corporal. Yo creo que sí los cumple porque pues termina beneficiándose. Entonces, yo creo que Ray pues sí cumple con los tres tipos. Ya para terminar, en el programa venía la voz, el tono de voz, las expresiones y la verdad no recuerdo qué otro. Yo creo que Ray habla con un tono firme, o sea, regresando a la seguridad, yo creo que si hablamos de un tono que Ray haya demostrado en la película, pues yo creo que va de la mano con la confianza, entonces él hace que las personas le crean. Junto con sus expresiones, pues siempre muestra esa ambición y esa confianza que también pues termina reflejando como un comportamiento de liderazgo. Entonces yo creo que Ray aquí sí cumple muy bien, pero pues a veces lo usa pues para presionar a los demás, ya metiéndome en general. Y pues eso sería todo. En conclusión, Ray es alguien que se comunica muy bien y sabe convencer a las personas, pero muchas veces lo hace de forma egoísta o manipulable, lo que pues a él le ayuda a tener éxito, pero pues también le afecta mucho en las relaciones con los demás personajes de la película. Bueno, a mí me tocó el personaje de Richard Dick McDonald's y con el primer punto que es comunicación, tenemos que Dick tiene una comunicación más emocional y protectora, ya que está muy enfocado en cuidar la esencia de su negocio y se expresa pensando en la calidad y mantener el sistema original que tenía en el restaurante. Ahora vamos con el 4.1, que es el proceso de la comunicación. En este, Richard o Dick McDonald's suele ser claro al explicar el sistema
pero a veces su mensaje se enfoca tanto en lo ideal que no siempre conecta con los intereses de Rey. Ahora tenemos el 4.2, que son funciones de la comunicación. Y tenemos que la función de comunicación de Richard es que su comunicación cumple una función expresiva y reguladora porque transmite valores, como también que sería la calidad y el orden para pues otorgar un mejor servicio a los clientes. Y ahora vamos con el 4.3, que son los tipos de comunicación. Aquí tenemos que en Richard la que predomina es la comunicación interpersonal directa, especialmente cuando discute con su hermano o Rey, mostrando cercanía pero también resistencia. Y ahora vamos con la 4.4, perdón, comunicación efectiva. Bueno, aquí Richard, aunque es claro, no siempre su comunicación es efectiva porque no logró adaptarse a la visión ambiciosa de Rey, lo que esto les provocó, perdón, muchos conflictos. Ahora vamos con el 4.5, que sería lenguaje oral, escrito y corporal. Pues tenemos que Richard en el lenguaje oral era muy explicativo y detallado, por ejemplo, al momento de explicar el sistema de cómo funcionaba cuando lo dibujaron en la cancha de básquetbol. En el corporal, pues se llegó a que se mostraba muy tenso cuando sentía una amenaza hacia su negocio. Y en el escrito él fue el menos relevante. Y ahora vamos con el 4.6, que sería el voz, tono, expresiones y movimiento corporal. Aquí Richard, pues su tono suele ser más emocional y firme, también con expresiones que reflejaban preocupación y defensa de defensa de sus ideales. Y esto también se pudo llegar a ver en los momentos que él llega a discutir con Rey. El tono de su voz, cómo se mostraba una expresión muy defensiva a sus ideas de su negocio. En este video voy a explicar la comunicación que mantiene Mac. Primero, en el proceso de la comunicación, Mac sí cumple con este proceso porque cuando habla se va a entender muy bien. Por ejemplo, cuando le explica a Ray el proceso de las hamburguesas, lo hace de forma clara y ordenada. En las funciones de la comunicación, Mac usa la comunicación para explicar y mantener las cosas claras, no tanto para convencer o manipular. Y en los tipos de comunicación, Mac usa la comunicación verbal y también la no verbal, pero de forma más tranquila. Y en la comunicación afectiva, Mac sí logra que se entiendan sus ideas para mantener el negocio simple y de calidad, pero no es tan efectivo en lograr los resultados a largo plazo como para que Ray le haga caso en lo que él quiso comunicar. Sobre el lenguaje oral, escrito y corporal, Mac habla de forma clara pero calmada y no es tan convincente como Ray. Me toca hablar del personaje Dick McDonald, sería el hermano de Ray Kroc. Empezamos con el 4.0, comunicación. Dick se comunica de forma clara, directa y honesta. Su comunicación busca mantener el orden y los valores de negocio. 4.1, proceso de la comunicación. Emisor, pues Dick McDonald. El mensaje, básicamente su idea de la calidad y la rapidez en el control del restaurante, y eso pues se ve desde el principio de la película. El receptor, su hermano Ray Kroc, empleados y pues hermanos. Canal, pues las conversaciones directas, es cara a cara. Justificación, Dick explica su sistema de trabajo detalladamente, asegurándose de que el mensaje se entienda bien. 4.2, funciones de la comunicación. Informativa, explica cómo funciona su sistema de cocina. Persuasiva, intenta convencer a Ray de respetar el modelo original, su hermano. Expresiva, muestra preocupación cuando el negocio cambia. Justificación, usa la comunicación no solo para informar, sino para defender sus ideas. En el 4.3, tipos de comunicación: verbal, no verbal, formal y justificación. Verbal, pues habla directamente con su hermano y empleados.
No verbal, expresa emociones con gestos, actitudes, preocupaciones, tensión. Formal, mantiene un trato serio en temas de negocio. Justificación, combina palabras y lenguaje corporal para transmitir autoridad y preocupación. 4.4. Comunicación efectiva. Dick tiene comunicación efectiva porque, punto número 1, es claro y efectivo, explica paso a paso su sistema, evita confusiones, y la justificación sería: gracias a esto su modelo de restaurante es fácil de entender y replicar al inicio. 4.5. Lenguaje oral y escrito. Oral, su principal forma de comunicación. Escrito, usa contratos y acuerdos, aunque confía demasiado en ellos. Justificación, su lenguaje corporal refuerza su personalidad firme y organizada. 4.6. Voz, tono de voz, expresiones faciales, movimiento corporal. Tiene una voz clara y firme, tono de voz seguro, a veces tenso cuando hay conflicto. Expresiones faciales, preocupación, frustración en momentos clave. Movimiento corporal, controlado, poco exagerado. Justificación, estos elementos muestran que es una persona seria, enfocada y protectora de su negocio.